Buenos días, hoy les voy a hablar sobre el derecho constitucional. Mi nombre es Edier de Jesús Mendoza Vanegas. El derecho constitucional, esta rama, es el derecho público que estudia el conjunto de fuentes, principios, reglas que determina la organización del Estado. En un país que también las instituciones, las organizaciones del territorio buscan en el mismo tiempo que el derecho constitucional sea el conjunto de normas que establecen los principios, la, los principios fundamentales del Estado. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, póngale usted el derecho fundamental y esto lo define en los sistemas jurídicos o políticos que regulan las políticas de las instituciones del Estado y garantiza las series de derechos como las libertades individuales a través de la Constitución. El derecho constitucional se interesa igualmente en lo que se refiere a las formas posibles del Estado y también el gobierno y sobre todo las regulaciones de los poderes, los vínculos, y estos lo establece la ciudadanía y los derechos fundamentales. La ciudadanía, ¿por qué? Porque la ciudadanía a través del voto y también a través del voto ellos deciden qué sistema quiere gobernar y bajo un marco también jurídico del Estado, cuando también se habla de una constituyente. Las características del derecho constitucional. Encontramos en las características de este derecho constitucional las siguientes. El número 1 encontramos de que es la rama del derecho público que regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Bueno, aquí se entra mucho lo que es el derecho administrativos, las actuaciones hacia el Estado, hacia garantizar el derecho a los ciudadanos. El segundo, la protección, vigilancia y cumplimientos de la Carta Magna, de la Constitución y el Estado. Bueno, esto es la rama judicial. El principio de la soberanía popular, que es el derecho que tiene el pueblo a elegir a sus elegidos y elegir a los que hacen las leyes, sus gobernantes, o sea, la rama ejecutiva. Y la rama legislativa, por supuesto. El cuarto, el Estado limita el actuar en la Constitución, los legisladores, los poderes públicos de un país. Quiere decir de que la parte legislativa, judicial y ejecutiva están sometidos a las leyes, no pueden hacer lo que se les dé la gana. El resultado del poder constituyente del pueblo también se ejerce directamente a través de sus representantes. Lo que he dicho anteriormente también es que el pueblo elige a sus representantes, a sus senadores, a sus congresistas para que los representen ante el Congreso de la República. Y el Estado constitucional de derecho, esto es toda esa parte que rige la Carta Magna, las leyes, las aprobadas. Esto hace recordar más que todo
a la teoría de Kelsen, la constitución va de primero, es la que construye. Y de ahí se establece el ordenamiento jurídico, las leyes, los decretos, incluso lo último, la jurisprudencia y todo esto. Y esto tiene un control público. Bueno, por ejemplo, nuestra constitución del 91 establece lo que es la Procuraduría y la Contraloría, que tienen como finalidad establecer la forma de gobierno, las leyes. Bueno, pero lo que es la Procuraduría y la Contraloría es para más que todo controlar la parte del presupuesto, y eso lo trata la Contraloría, y la Procuraduría sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos que no cumplan con la ley, con la Constitución que lo establece que lo establece, sí, la Constitución, que es la protección de los derechos de los ciudadanos, la vida y honra de los ciudadanos, los derechos fundamentales. Bueno, lo que es la Procuraduría y Contraloría rige aquí en Colombia. Y también que busca de que esos derechos el Estado los proteja, los restituya cuando sea necesario. El llamado a la Carta Constitucional es, bueno, esto es un derecho totalmente público, un derecho, sí, derecho público, porque regula toda la parte del Estado, regula toda la parte de una concentración del poder, que el poder no puede salirse de su objetivo, no puede ser arbitrario, tiene que mantener una institución democrática. Entonces, ese conjunto y reglas y principios en el cual establece una nación y se abordan diferentes derechos como también deberes, porque es que los ciudadanos tenemos derechos, pero también tenemos deberes. Y ahí en la Constitución nos establece los derechos y los deberes. Lo importante de leer la Constitución cada ciudadano, y es donde ahí es donde cuando uno cumple las leyes, ahí uno prácticamente estamos, ¿cómo es? Estamos valiendo los deberes, estamos valiendo los derechos de los demás. Cuando hay una teoría que dice de que el derecho de uno llega hasta donde llegan los demás. Eso es valer los derechos constitucionales. La importancia del derecho constitucional es muy importante, porque el derecho constitucional tiene como último fin garantizar y proteger el Estado de Derecho de todos los ciudadanos, las libertades individuales, la libertad económica, la libertad social, la libertad individual, y es un control y aplicación y una interpretación de las normas y principios constitucionales en su protección. Ejemplo, nuestro país, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la que protege, bueno, la Constitución, y es la que avala qué derecho, que no se vulnere ningún derecho, de que debe de cumplir con la protección de los derechos de los ciudadanos, de cada uno de los colombianos, de que se cumpla, y que cada ley no sea inconstitucional, que cada ley no
no se viole la Constitución. Esa tarea es de la Constitución política. Por eso nosotros es un órgano del Estado en el cual, por ejemplo, se ha visto muy limitado porque, bueno, no limitado, se ha visto muy polémico porque no ha cumplido con, digamos, ha tomado funciones que no le corresponden. Ellos lo que deben hacer es proteger la Constitución. Y tenemos el derecho procesal constitucional. Bueno, esto no se habla mucho, pero el derecho constitucional es una disciplina jurídica de carácter procesal con el fin de garantizar la supremacía de la Constitución. Y además es el derecho de contenidos en las mismas. Por eso, cuando protege uno la Constitución política de Colón, la Constitución política, y le da y le da esa supremacía, pero diciendo que debe de empezar primeramente por el suelo, porque es ahí donde va construyendo todo lo demás. Es ese cimiento. La constitucionalidad, ese es el cimiento del derecho. Y los procedimientos en la materia, por ejemplo, de controversia, ayuda a resolver la parte, por ejemplo, laboral, penal, el derecho constitucional ayuda a las acciones constitucionales, institucionales, también constitucionales, como es la acción de tutela, porque a través de una ley que se considere contrario cuando se vulnera un tratamiento, un medicamento, una EPS, pues ahí entra una interpretación y es más que todo que la fuente de norma que es la Constitución. Y a su vez, bueno, la Constitución también tiene su fuente desde el derecho constitucional. En varios ordenamientos jurídicos encontramos unas divisiones que son las fuentes del derecho constitucional. Sí, las fuentes del derecho constitucional, que son de las directas, el derecho constitucional directas, que son la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y la costumbre, el derecho como costumbre. Y las otras, derecho constitucional indirecta, que ya es como algo informal, como es la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado. Bueno, esta fuente, la jurisprudencia, son todo lo que sale de las altas cortes, y el derecho comparado y las doctrinas son todas esas partes de los adoctrinantes juristas que hablan sobre este tema. Si te gustó, dale like, suscríbete, hunde la campanita para que recibas más notificaciones de video. Muchísimas gracias.